Saludos estimables estudiantes, en esta parte de los videos vamos a hablar un poco sobre el teorema de impulso y cantidad de movimiento angular o momento angular. Como recordarán en capítulos anteriores, nosotros habíamos visto que la presencia de fuerzas externas lo que provocaban en una partícula era cambiar su momento lineal, ¿verdad? Entonces, análogamente, yo voy a tener que la presencia de torques externos sobre un sistema o una partícula va a cambiar la cantidad de movimiento angular que tiene la partícula. Esto significa, ¿verdad?, que si yo tengo una partícula que tiene una velocidad v, eso significa que tiene un momento y una masa m, eso significa que tiene un momento lineal m por v, y yo le aplico una fuerza F a esa partícula durante un intervalo de tiempo delta t, una fuerza constante, entonces voy a terminar con una mayor cantidad de momento lineal m por vf, ¿no? Momento lineal final. El cambio que sufrió la partícula de momento lineal va a ser igual a la fuerza de la partícula por el tiempo que dura, ¿verdad?, aplicándose esa fuerza sobre la partícula. En general, para una fuerza variable esto tendría que ser integrado. Análogamente, si yo tengo que los torques externos o los momentos de torsión externos sobre un sistema, ya sea una partícula o un conjunto de partículas, es igual a la derivada del momento angular total respecto al tiempo, yo puedo despejarlo de manera a encontrar una ecuación análoga a esta y decir que entonces que existan torques externos va a generar un cambio en el momento angular total del sistema, que va a ser igual a la integral de los torques externos o momentos de torsión externos sobre el tiempo. Entonces esto es considerando que los momentos de torsión pueden estar variando a lo largo del tiempo, entonces esta integral contempla esa variación y eso me va a generar un cambio en el momento angular total del sistema. Entonces análogamente, si yo escribo un sistema y tiene momentos de torsión presentes, yo sé que va a haber una transferencia de momento angular. Si yo aplico un momento de torsión externo a un sistema, este sistema va a cambiar la cantidad de momento angular total que tiene. Análogamente como una fuerza va a cambiar el momento lineal que tiene un sistema o una partícula. Entonces podemos, de hecho, explayarnos un poco más en esta analogía hablando de cómo cambia, como varias formas en que puede cambiar el momento lineal, el momento angular. Primero, antes de establecer la analogía con momento angular, veamos un poco el momento lineal. Yo sé que la fuerza, ¿verdad?, que yo le hago a la partícula, llamamos F, puede dividirse en dos, puede dividirse en un componente paralelo al, al momento lineal que lleva la partícula. Entonces esta fuerza puede ser una fuerza F paralela en la dirección del momento, ¿verdad?, más una fuerza perpendicular en la dirección perpendicular al momento, ¿verdad? Entonces yo puedo dividir esa fuerza en dos. Yo voy a tener que, si yo hago una fuerza paralela al momento lineal que tiene la partícula, el momento lineal de la partícula va a cambiar en una cantidad que yo llamo delta P paralelo, ¿verdad? Y eso significa que estoy aumentando la magnitud del momento lineal que carga la partícula. Si yo hago una fuerza en una partícula que está moviendo en este eje X, ¿verdad?, con momento P, le hago una fuerza F, entonces esa fuerza va a ser paralela al momento lineal de la partícula, lo cual va a cambiar la partícula y aumentarlo, para hacerlo más exacto, en una cantidad de movimiento lineal total que yo llamo
El nuevo vector va a ser este. Todo esto va a ser el nuevo momento lineal de la partícula, PF. Y esto va a ser lo que cambió ese momento lineal, que llamo delta P paralelo. Pero hay otra forma de cambiar el momento lineal de una partícula. Puedo cambiarlo también con una fuerza perpendicular, con este término que está acá. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza perpendicular, como se ve aquí, a la partícula, lo que va a cambiar es la dirección del momento. Porque si yo tengo partícula que va con esta dirección de momento lineal, yo al aplicarle una fuerza F perpendicular al momento lineal, entonces voy a tener una nueva dirección del momento P final que sea igual al P inicial que yo tenía moviéndose en esta dirección más el cambio en P perpendicular al momento. Entonces voy a cambiar el momento lineal de la partícula en esa dirección. Entonces tengo dos formas de cambiarlo, ¿verdad? Una paralelo y otra perpendicular. Yo me doy cuenta que una me va a cambiar la magnitud del momento lineal de la partícula, mientras que el otro me va a cambiar la dirección. Un ejemplo de una fuerza que cambia el momento lineal de la partícula de manera perpendicular es la fuerza centrípeta. Cuando yo estoy en un movimiento circular, ¿verdad? Yo tengo que en un instante la partícula lleva una velocidad vt, que es la velocidad tangencial, que puedo, eso significa también que lleva un momentum m por vt. Pero a su vez hay una fuerza que le está jalando hacia adentro, la cual llamo la fuerza centrípeta, Fc. Yo al jalar esa fuerza constantemente hacia adentro, eso significa que voy a cambiar el momento lineal de la partícula. Como hay una fuerza, tiene que haber un cambio en el momento lineal. Sin embargo, no cambia la magnitud, ¿verdad? En movimiento circular uniforme decimos que la velocidad de la partícula se mantiene igual, y si la velocidad se mantiene igual y la rapidez se mantiene igual y la masa se mantiene igual, entonces no hay un cambio en la magnitud del momento, pero sí hay un cambio en su dirección. Ahora el nuevo momentum P final va a ir en esta dirección, que apunta en otro sentido diferente al sentido que está apuntando en este punto. Y eso es porque la fuerza centrípeta lo está jalando hacia adentro del círculo. Entonces está cambiando la dirección del momento lineal, ya que es una fuerza que actúa perpendicular al momento lineal, ¿verdad? Entonces esto es un tipo de fenómeno en donde, ¿verdad? Yo al hacer una fuerza, yo voy a introducir una mayor cantidad de momento lineal y yo sé que yo puedo cambiar ese momento lineal tanto en magnitud como en dirección. De manera análoga, yo también tengo el caso en donde yo introduzco momentos de torsión externos al sistema. Si yo introduzco momentos de torsión externos al sistema, yo puedo cambiar el momento angular del sistema. En este caso, el caso de la imagen, vamos a considerar que nuestro sistema es un disco. Entonces yo inicialmente voy a tener dos formas. Igual que antes, voy a tener que el torque o el momento de torsión externo total puede ser un momento de torsión paralelo al momento angular o un momento de torsión perpendicular al momento angular, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tener aquí es que si yo tengo un disco, como se muestra en esta imagen, y con cierto momento angular inicial, L, y yo le aplico un momento de torsión paralelo a L, voy a hacer que el momento angular del disco cambie y se mueva cada vez más rápidamente, como vamos a ver en secciones más adelante, que un cambio en momento angular implica un cambio en la velocidad angular del disco. Entonces va a aumentar la velocidad de rotación del disco y por ende va a aumentar la cantidad de momento angular que tiene el disco consigo. Sin embargo, si yo aplico un momento de torsión perpendicular al momento angular original del disco,
Entonces el disco va a cambiar de la dirección del momento angular y la nueva dirección va a ser una dirección L más delta L perpendicular, que el delta L perpendicular, análogamente, como el caso del momento lineal, es el cambio de momento angular del sistema provocado por el momento de torsión perpendicular a dicho sistema. Cuando yo cambio el momento angular del disco, eso se traduce en un cambio del eje de rotación del disco y voy a estar cambiando constantemente la forma en que rota ese disco. Esta forma de cambiar el momento angular se parece mucho, bueno, describe exactamente la forma en que trompos rotan bajo la acción de la fuerza gravitacional, que giran sobre su propio eje y generan un momento de precesión de giroscopios. Hay un video en el documento PDF en donde pueden ver un ejemplo de cómo como objetos que tienen cierto momento angular, yo al introducirles un momento de torsión externo, van a cambiar la dirección de su rotación y eso implica un cambio, ¿verdad?, en la dirección de su momento angular y genera un movimiento de precesión. Este ejemplo lo pueden ver en el video para que se les haga más claro y ver ejemplos de la vida real más a los que están más acostumbrados y entender bien el concepto de momento angular. Vean que es totalmente análogo al momento lineal. Si yo tengo un sistema y yo le aplico un momento de torsión, la cantidad de movimiento angular del sistema en rotación va a cambiar y con eso puede cambiar o el sentido de orientación de la rotación o la magnitud del momento angular, que en próximas secciones vamos a ver que eso implicaría un cambio en la velocidad angular y rotaría cada vez más rápido, lo cual aumenta, ¿verdad?, el momento angular análogamente. Y esto, ¿verdad?, es la descripción de sistemas de la que estamos hablando. Nosotros ahora, antes teníamos ecuaciones del movimiento, cuando hablábamos de la sumatoria de torques externo o sumatoria de momentos de torsión externos, era igual al momento de inercia por alfa. Describíamos las ecuaciones del movimiento, sacábamos la expresión de cada uno de los momentos de torsión para encontrar las ecuaciones del movimiento del sistema. Ahora, lo que estamos haciendo es usar el formalismo de sistemas para ver cantidades conservadas y hablar de esta cantidad conservada, que es el momento angular, para saber cómo describir nuestros sistemas en rotación. Para entender mejor cómo funciona la descripción de momentos de torsión aplicados sobre sistemas bastante sencillos, vamos a hablar de el péndulo simple. El péndulo simple es un sistema que se encuentra en movimiento rotacional respecto a un eje de rotación que llamamos O. Entonces yo podría hablar que ese sistema es uno de los sistemas más simples donde experimenta un torque donde posee momento angular. Y ese es el problema 2 que vamos a trabajar en la teoría, que es, vamos a describir básicamente cómo se ve esta ecuación de movimiento para un sistema de partículas, un sistema bastante sencillo que se compone de una partícula que está atado a una cuerda y conforma un péndulo simple. Entonces esta es la idea, ¿verdad? Hay un análogo, el teorema de impulso y momento lineal, llamado teorema de impulso y momento angular, donde un momento de torsión externo implica un cambio en el momento angular que presenta el sistema. Entonces, sin más, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en el siguiente para resolver el problema 2, que es el problema de un péndulo simple que viene en el PDF. Saludos y muchas gracias.